Buen día, profesor. El día de hoy le voy a hablar sobre la historia de Panamá por mi persona, Valeria Burguí. La prehistoria. En el periodo prehispánico, también conocido como la era precolombina, se le considera el lapso de la historia en donde llegan los primeros pobladores de América y establecen ciudades, tribus y civilizaciones, abarcando más de 11.000 años, y el periodo se divide en tres etapas: paleoindio, el precerámico y el cerámico. El periodo paleoindio se encuentran los primeros pobladores, los cuales eran nómadas y se consideraban amerindios. Los varones se dedicaban a la cacería y a la pesca, y las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos silvestres, y tiempo después se convirtieron en sedentarios con la práctica de agricultura y domesticación de algunos animales. La provincia de Veraguas era una punta de proyectil de origen paleoindio. El precerámico. Este periodo se conoce como los principios de la agricultura. El periodo se divide en dos: precerámico temprano del 10.000 a.C. y un precerámico tardío que abarca entre los 7.000 y 10.000 años antes de Cristo. El hombre se apropiaba de los seres vivos en estado natural como simple depredador, y es el periodo denominado cazadores-recolectores. Se extiende desde la llegada de los primeros habitantes, cerca del inicio de la era cristiana. Las vasijas elaboradas eran pulidas por dentro y por fuera y eran utilizadas para guardar bebidas y alimentos. Usaban el color rojo y utilizaban estas figuras para dar culto a rituales a la Pachamama. El periodo cerámico. En la formación de aldeas y cacicazgos en diferentes regiones del Istmo de Panamá se desarrollaban técnicas artísticas como la creación de instrumentos musicales, cerámica de fino acabado y más. En esta etapa de igual forma se empezó a desarrollar la orfebrería, la alfarería y posteriormente todas estas siendo artes de confecciones de cestos o la fabricación de vasijas, y de igual manera la manipulación de metales preciosos. En el periodo prehispánico, la evolución de la economía colonial entre la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo XVII estuvo determinada por orientaciones de carácter mercantilista, por lo que su objetivo primordial apuntaba al mantenimiento de la soberanía y el imperio, fortaleciendo la riqueza nacional en la metrópoli. Una de las actividades económicas más sobresalientes destacan la minería y la extracción de oro. Otro punto importante a destacar son las costumbres y tradiciones. Los panameños, a partir de sus ancestros, han elaborado 5 culturas indígenas que tomaron forma desde antes de la etapa marcada por Cristóbal Colón. A partir del siglo XVI, con el arribo de los españoles, comenzaron a operarse transformaciones acrecentadas por la posterior presencia de descendientes africanos y en menor escala en cuanto al legado. Están los chinos, franceses y norteamericanos, quienes también enriquecieron la herencia del país con su música y arte. Como producto de los grupos aborígenes, se puede mencionar que el 60% de los Kuna viven en las 3 comarcas indígenas Kuna. La más antigua y conocida es la comarca de Cunayala, que consta de unas 365 islas en la costa caribe y que igualmente es una provincia. Posteriormente se creó la comarca de Madugandí y por último la de Guargandí. Ambas obtienen categoría de corregimiento y el resto de la población vive en las comunidades de Darién, de otras zonas de la provincia de Darién y de Panamá, así como en zonas urbanas. La mujer como parte importante dentro de la familia. Se mencionan las acciones individuales dentro de los modelos culturales, que le dan a la mujer distintos niveles de participación en las instituciones de la sociedad. El periodo hispánico, el descubrimiento y conquista, año 1501 al 1538. El Istmo de Panamá fue visitado por primera vez por los conquistadores españoles durante la expedición del escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas, en 1501. Bastidas navegó la costa caribeña de la actual provincia de Colón y las islas del archipiélago de la comarca de San Blas. Debido a la mala condición de sus barcos, Bastidas suspendió su expedición y regresó a España. El 10 de octubre de 1502, en su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica del Istmo, en las actuales provincias de Bocas del Toro y Veraguas. El 2 de noviembre llegó a una preciosa bahía en la actual provincia de Colón.
a la que bautizó con el nombre de Portobelo o Puerto Bello. Santa María la Antigua del Darién fue la primera ciudad fundada por los españoles en la tierra firme del continente americano, situada en la provincia de Darién, en la región de la actual frontera entre Panamá y Colombia, en territorio colombiano. Fue fundada por Vasco Núñez de Balboa en 1510, en los territorios del cacique Sémaco. Se constituyó un gobierno municipal y se realizó en ella el primer cabildo abierto en el continente americano, designando a Vasco Núñez de Balboa como alcalde. En dicha ciudad se construyó la primera iglesia de tierra firme, sobre el sitio de la vivienda de Sémaco, y fue la primera sede episcopal del continente. Los cabildos eran instituciones demócratas. Santa María la Antigua del Darién fue la capital del territorio de Castilla de Oro hasta la fundación de Ciudad de Panamá por Pedrarias Ávila en 1519. Pedrarias ordenó el traslado de la capital de Castilla de Oro de personas, ganado y municiones a la Nueva Panamá, a orillas del Mar del Sur y Océano Pacífico. Pocos años después, Santa María la Antigua del Darién fue abandonada y en 1524 la ciudad fue asaltada y quemada por los indígenas. La ciudad de Panamá se convirtió en el punto de partida para la exploración y conquista de Perú, y la ruta de tránsito para los cargamentos de oro y riquezas provenientes de todo el litoral pacífico del continente americano que se enviaban a España. Unificación con Colombia. El movimiento panameño de independencia de la corona española se inicia el 10 de noviembre de 1821 con los eventos del primer grito de independencia en la Villa de los Santos, por Rufín Alfaro, el cual contó con el respaldo de otras ciudades como Natá, Penonomé, Osío y Parita. Luego de que el 30 de noviembre de 1821 las fragatas de guerra Prueba y Venganza llegaron a la bahía de Panamá, acompañadas a buscar el resto de las tropas españolas, gracias a algunos problemas como la falta de presupuesto y el poco armamento militar, junto con la inseguridad de ser reconquistados por España, pone en peligro el seguir con la aventura independentista del Istmo. Tiempo después, los panameños, al admirar el liderazgo y la visión de Simón Bolívar, toman la decisión de unirse voluntariamente a la República de Colombia, o la Gran Colombia, junto a Ecuador y Venezuela, con el fin de que se conservara la autonomía de gestión económica y administrativa. En 1671, la ciudad es atacada por las fuerzas del pirata galés Henry Morgan con intenciones de saquearla. Por medidas de seguridad de la población y los bienes, el capitán general de tierra firme, Juan Pérez de Guzmán, ordenó evacuar la ciudad y violar los depósitos de pólvora, provocando un incendio que la destruyó por completo. Las ruinas de la antigua ciudad todavía se mantienen, incluyendo su catedral, y son una atracción turística conocida como el Conjunto Monumental Histórico de Panamá la Vieja, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de Panamá fue reconstruida en 1673 en una nueva localización a 2 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad original, a las faldas del Cerro Ancón, conocida actualmente como el Casco Viejo de la ciudad. En el período republicano, Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903, después de haber permanecido unida a esta por espacio de 82 años. Fueron muchas las razones e intereses por los que provocaron este suceso, pero el motivo generalmente aceptado como inmediato fue el rechazo del Tratado Hernán-Hay por el Senado colombiano. Simultáneamente a la separación, se dio la negociación del tratado para la construcción del canal entre el ingeniero francés Philippe Bunau-Varilla por Panamá y el señor John Hay por los Estados Unidos de América, resultando dicha negociación en el Tratado Hay-Bunau-Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903. Este tratado concedió a los Estados Unidos de América el derecho de construir el canal para su uso a perpetuidad de 10 millas de ancho alrededor de la vía para asegurar su mantenimiento, saneamiento, operación y protección. Durante la primera época del período republicano, el país se vio sometido a varios acontecimientos importantes, entre los que destacan la Constitución de 1904, la entrada de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América a la llamada Zona del Canal,
el inicio de los trabajos del canal, el saneamiento del istmo y la llegada de más de 75.000 trabajadores, en su gran mayoría antillanos, para la construcción de la vía interoceánica. Para finalizar la época democrática, luego de la invasión y de la dictadura militar, durante la invasión en la base militar de Howard, bajo el control estadounidense en esta época, se prestó como juramento Guillermo Endara Galmani, Ricardo Arias y Guillermo Ford como presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de la República. Respectivamente, Endara había sido el ganador de las elecciones anteriores del 7 de mayo de 1989, abolidas por el régimen militar de Manuel Antonio Noriega, y debido a las cuales, el 1 de septiembre de 1989, toma posesión como presidente de la República Francisco Rodríguez Poveda, miembro del Partido Revolucionario Democrático. El 10 de febrero de 1990, el gobierno del presidente Endara emitió un decreto ejecutivo en el que reorganizaba la fuerza policial. De acuerdo con el decreto ejecutivo, las fuerzas de defensa de Panamá quedaban abolidas con efecto retroactivo al 22 de diciembre de 1989 y en su lugar se creaba una Policía Nacional, un Servicio Marítimo Nacional, un Servicio Aéreo Nacional y un Servicio de Protección Institucional. Más tarde, el 15 de noviembre de 1992, se celebra el referéndum de reformas constitucionales, entre las que figuraba la abolición del ejército, el cual fue rechazado por casi el 60% de los votos. Tiempo después, la antigua Asamblea Legislativa aprueba la abolición del ejército, que lleva a la nación por primera vez a un proceso electoral transparente en 1994, donde gana el candidato de oposición Ernesto Pérez Valladares. Posteriormente a esto hubieron más elecciones a medida que pasó el tiempo y llegamos a lo que tenemos en estos días. Muchas gracias.